muerto, señora. A veces dicen eso para... Está vivo, pero mal herido. Ay, déjeme acompañarla, señora, por lo que más quiera. Ayudaré en lo que sea. Me quedaré más tranquila si lo veo. ¿Por qué me hablas así? No te entiendo. No, Pablo, es inútil. Voy a casarme. Los hombres son siempre los últimos en enterarse de las cosas. Está descarada. Se ha atrevido a enamorarse de ti. La he despedido para evitar molestias. Ayúdeme a recuperar el cariño de Pablo. Estoy desesperada. La desilusión de perderte fue la causa de su accidente. ¿Quieres casarte conmigo? La burla siempre ha sido odiosa. Pero burlarse de un sentimiento... ¿Quieres casarte conmigo, Bárbara? Sí. Pues entonces no hay nada más que hablar. Y sé lo que voy a sufrir. Pero pondré mucho amor. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Bueno, en los años 60 la televisión venezolana, por supuesto, tenía un gran auge y sobre todo las telenovelas, el género de las telenovelas en una competencia muy cerrada entre 3 canales de televisión, inicialmente 2 canales de televisión, y la presencia de grandes actores, ¿no? Por supuesto, eso marcaba un poco el ritmo de la televisión venezolana. En esa época, uno de los grandes actores de las telenovelas, pasado un tiempo, decidió retirarse justamente por razones profesionales en el año 72. Bueno, 53 años después, frente a las cámaras de Globovisión, tenemos a ese primer actor, Edmundo Arias. Bienvenido. Ese tremendo galán que acabamos de ver en ese episodio. Tú ves eso y tú qué sientes, qué sientes, qué te recuerda. Bueno, primero que todo, yo no voy a dar las gracias por la entrevista como suelen hacer todos los invitados. Sí. Porque por culpa de Manuel, estoy aquí. Yo había hecho una promesa de no regresar a enfrentarme a una cámara hace ya 53 años. Bueno, la estoy rompiendo. Pero es que con dos buenas razones, o sea, porque con Manuel eres amigo y conmigo eres amigo hace 500.000 años. Así que imagínate tú, no podías negarte. Pero cuéntame. Además nos interesa mucho el tema de las telenovelas. Sí, porque ¿no? ese es el tema nuestro. Y pocas personas pueden hablar pues con propiedad del tema como tú, que además fuiste protagonista de alguna manera, o el primer actor, el galán. Bueno, sí, fue una época brillante de la televisión venezolana. Yo estuve en la televisión de los años 60 al 72. Me alejé joven, realmente, ¿no? Porque yo era un ingeniero civil prestado a la televisión. Sí. Pero tenía la afición por el teatro desde muy niño y me captó la televisión. Y estuve 13 años en televisión. Hice muchas novelas, muchas telenovelas. Debes haber hecho una cantidad increíble, ¿no? Muchísimas. Y las últimas fueron ya con videotape. La Tirana, con Eva Moreno. Hice Lágrimas de Madre con Sara García, una actriz mexicana invitada. Famosa actriz. Sí. Famosísima. Una reposición de Lágrimas de Madre que se llamó Corazón de Madre. Ajá. Como María Pérez Díaz. Y la película Bárbara, esa que mostraron ustedes, con una telenovela llamada Bárbara también, con una actriz mexicana, Hilda Aguirre. Y finalicé mi tiempo, como digo yo, en televisión con Regina Carbonell, con Doris Wells. Sí. Ahí se me fueron las ganas de seguir en televisión. Y fíjate tú qué raro, porque todo el mundo lo que quiere es seguir y sigue haciendo, entonces se convierten de galanes, protagonistas, pasan actores de carácter, pero no se quieren ir. Bueno, yo realmente no pensaba retirarme, pensaba descansar, ¿no? Un tempito, ¿no? Pero el descansito me ha durado 53 años hasta hoy. Pero regresaste a tu profesión. No, yo siempre ejercí la ingeniería. Exacto. Siempre. Estando en televisión, yo era un actor que actuaba como ingeniero también. Yo estuve en la administración pública durante más de 20 años, casi 25 años. Y en esa época que yo estaba en televisión, yo era jefe de control de construcciones
en la ingeniería municipal de Petare, después fui jefe de ingenieros en la municipalidad y así pues. Bueno, fíjate, no mucha gente, la gente te recuerda como actor, pero no mucha gente sabe todo lo que tú has hecho en la administración pública. Sí, hay quienes saben un poco de mi vida en la administración pública, ¿no? Y terminé mis funciones como servidor público, como presidente del IMAU, durante 4 años en el periodo del presidente Luis Herrera. Y bueno, ese fue un logro del gobierno del doctor Y Luis nunca Herrera. te entró ni siquiera una nostalgia por la actuación. Mira, la nostalgia siempre existe, pero yo había tomado una decisión de no volver y mantuve la decisión. Ya a estas alturas yo no tengo nostalgia, pero durante un tiempo sí. Ahora, Edmundo, hay una cosa interesante, ¿no? Ahora que estamos justamente en un estudio, ¿no?, de televisión y en presencia de muchas personas que trabajan acá, ¿no? Las diferencias son importantes en relación a aquellos tiempos con los actuales en materia de actuación. Cuéntanos cómo era, había videotape. Mira, había era la mucha televisión a color, mística, Manuel Felipe, y tal vez se amaba más la televisión, la profesión en aquella época que ahora. Eso es lo que yo siento, no sé por qué tengo esa percepción, ¿no? Pero se trabajaba en vivo durante muchos años. Yo trabajé de actor en televisión desde el año 60 al 67 en vivo. Claro. No había grabación. La grabación precisamente vino con La Tirana. Y después en adelante, pues ya el trabajo era distinto, pero había un nervio, había algo dentro no había de nosotros. prompter tampoco, ni prompter, ni... No había nada. No. Y además yo siento que había como una gran seriedad en los actores para con su trabajo y una gran disciplina. Los actores debíamos estudiar mucho. Sí. Porque ahí no había apuntador, Exacto. no había teleprompter. Entonces teníamos que estudiar. Y eso redundaba en beneficio de la profesión, porque los actores deben estudiar. En la época en que se impuso el apuntador, los actores se limitaron a copiar, a repetir lo que decía el apuntador. Claro, con la habilidad del actor, de acuerdo con el personaje. Claro, claro. Pero no estudiaban. Y hubo un momento en que tuvieron que eliminar el apuntador porque había mucho descuido en los actores. Eso ya fue después. Pero en la época que yo estuve en la televisión haciendo televisión en vivo, ahí todo actor tenía que estudiar muchísimo su papel. Sencillamente, Eso el se- capítulo de la novela que tú estabas viendo esa noche, El capítulo diario. el diario, eso era en vivo. Sí, sí. Y cuando vino el videotape, ya en el año 67, con La Tirana en Radio Caracas, bueno, hubo situaciones en que el escritor, como tenía que producir un libreto diario, a veces no le alcanzaba el tiempo. Y grabábamos una parte y hacíamos una parte en vivo. Eso fue Claro. una locura en aquella época. Sí. Y demasiada presión teníamos ya porque no estábamos acostumbrados ya a actuar en vivo. Y bueno, teníamos que hacerlo. Claro. Pero fueron épocas muy bonitas. Ahora había Realmente, otro factor importante, ¿no? Que en buena medida, bueno, también en el caso tuyo en particular, de los actores venían del teatro. Sí. Y entonces, en consecuencia, abordaban. Allá un había poco- más, lo que veníamos te de decía, teatro. más disciplina, claro. No, y veníamos además del eso, teatro. no, La mayoría de los actores de televisión del 52 en adelante, que comenzó la televisión, venían del teatro. Yo venía del teatro, realmente. Y también participaste, por supuesto, en muchas obras de teatro. Ahora, ¿cuál tú crees que fue la etapa de oro? Porque dice que fueron los 70, 80 y 90 la etapa de oro en las telenovelas. Porque ahora prácticamente eso no se produce en Venezuela. Yo creo que la etapa de oro realmente fue después de mi partida de la televisión. O sea, yo viví una época pre-época de oro, digamos, ¿no? Porque ahí se formaron muchas figuras. Pero creo que las buenas telenovelas, después de La Tirana, que fue la primera gran... El Derecho de Nacer fue la primera gran telenovela con Raúl Amundaray. Raúl Amundaray, sí. Sí, después vino La Tirana, Lágrimas de Madre, Corazón de Madre, pero después del año 72 se hicieron magníficas telenovelas tanto en Radio Caracas Televisión como en Venevisión, en las dos canales, ¿no? Ahora, la televisión es muy distinta, hay más truculencia. En aquella época los argumentos eran mucho
muy parecido a las novelas. Inclusive se hicieron muchos argumentos que eran una reproducción de lo que estaba escrito en una novela. Eran novelas rosas. Había novelas rosas y Y novelas... después pasaron a culebrones. Siempre nos llamaron culebrones. Sí. Siempre, ¿no? Bueno, eso era una denominación no peyorativa. Era Sí. como simpática, los Sí, culebrones sí, de claro. la televisión, ¿no? Claro. Sí. Pero yo fui de esa época, la época de los culebrones. Sí. Ahora yo pienso que quizás eran un poquito, había más romanticismo en esos guiones. Ahora hay como, se ha pasado un poco como más al realismo de la vida cotidiana, pues. Bueno. Y entonces hay demasiadas cosas a veces truculentas. Hay truculenta y hay mucha violencia. Violencia. Y también en las novelas mexicanas que yo veo, por ejemplo, hay mucha violencia y mucho sexo explícito en televisión, cosa que en aquella época ni se soñaba. Sí. Eso para llamar la No, atención. un beso en televisión aquella era un suceso. Es un escándalo. Yo recuerdo que el primer beso que se dio en televisión fue entre Eva Moreno y yo en La Tirana, precisamente, ¿no? Eso fue un escándalo a la Y prensa. entonces, bueno, aquello fue, y nos hicieron un reportaje del beso de Edmundo Arias con Eva Moreno en La Tirana. Anatema. O sea, Ahora, bueno, eso es nada. Ahora salen en la cama, semidesnudos, escenas muy, Y el muy atrevidas, lenguaje, ¿no? y el Sí. lenguaje también, Edith. Y el lenguaje muy también. explícitas. Sí. Pero bueno, todos los tiempos tienen su momento bueno. Y yo creo que también la televisión ahora, pues, está gozando de un buen tiempo. Aunque en Venezuela ya no hay telenovelas. Por eso que te decía que está gozando un buen tiempo en otras partes. Aquí Porque no, aquí en aquí no hay Venezuela no se telenovela. hacen ya. Y nosotros fuimos famosos con las telenovelas. Yo me acuerdo de aquella Cristal que se paraba Madrid, por ejemplo, para ver los capítulos y tal. Sí. Eso ya no se produce aquí. No, ya no hay telenovelas, lo que hay son reposiciones de grabaciones viejas. Y los actores, bueno, el destino de los actores es incierto aquí en Venezuela. Muchos han tomado decisiones y se han ido a México, a Miami. Sí, Y a algunos les ha ido bien, pero no a todos les ha ido bien. claro, lógico. Es un albur que se corre. Claro. Yo no quise pasar por eso. Yo quise alejarme, todavía joven, con buena imagen. Y bueno, no quería llegar a Bueno, viejo en televisión. ya tenemos que terminar, pero volviste a la televisión. Volví hoy. A través de nosotros, de nuestra A través de pantalla. ustedes. Por culpa de Manuel Felipe. A lo mejor se te prende otra vez el gusanito. No, ya es muy tarde. Nostálgico. Ya es muy tarde. Yo estoy muy consciente de mis tiempos ya. Sí. Sí. Y eso es una gran virtud. Sí. Eso es una gran Yo virtud. me dediqué a otras cosas. Como te dije, fui un actor ingeniero prestado a la televisión. Luego, más adelante, me hice abogado, soy abogado y entonces he trabajado en todos los campos, como actor, como ingeniero y como abogado. Pues magnífico, tienes una vida muy rica, así Sí, que bueno. debes estar muy contento. Muy extraña, diría yo. Mucha gente le parece como extraño Sí. esa no dualidad, sino de tres cosas tan disímiles. Sobre todo te lo dije entrando, o sea, eso de retirarse así, en las condiciones, en el momento que te retiraste, en tu momento personal, no es normal. No es normal. Yo diría más bien que un retiro, un alejamiento temporal que se convirtió En definitivo. en definitivo con el tiempo. Porque siempre habría la posibilidad, inclusive dentro de mí, de volver, ¿no? Y los canales de televisión me tenían en cuenta y me llamaban. Pero yo decía, bueno, un poquito más de tiempo, quiero descansar. Y mira, el descansito me llegó hasta hoy. Lo arrastraste hasta Sí, hoy. sí. 53 años de descanso. Sí, señor. Bueno, Edmundo, Muchas no gracias sabes el por todo, gusto ¿verdad? Encantado, que nos ¿verdad? ha dado tenerte aquí. Muchísimas gracias porque el gusto ha sido mío. Tenía miedo de enfrentar de nuevo a ese monstruo que es la cámara. No, chicos, pero para ti, espero mira, la haber gente salido se ríe. librado de eso, ¿no? La gente se ríe porque para ti eso es pan comido, chico. Eso no se olvida. Eso ya, una vez que tú le coges el gusto y el tumbao, como decimos, ya eso no se olvida. Muchas gracias, Gracias. Edmundo, de verdad. Gracias a ustedes. Pues. Vamos a la pausa, ya volvemos.